Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una tarde más al Espai de Suport de Nou Barris Horta. También podéis encontrarnos en el Espai de Hospitalet y en el Espai de Manresa. Desde aquí os ofrecemos una serie de servicios enfocados a dar soporte en el proceso final de vida y en el proceso de duelo. Podéis encontrar grupos de soporte al duelo conducidos por una psicóloga. También tenemos las charlas, ¿no?, como las que vamos a hacer hoy, donde trabajamos temas muy diversos, como son enfocados en el envejecimiento activo y saludable, en la gestión de emociones, también temas de duelo, también temas de salud, etcétera. También podemos también tenemos una biblioteca con una biblioteca especializada donde podéis consultar y también os podéis llevar de préstamo los libros en caso de que os pudieran interesar, y también podéis encontrar lo que es el asesoramiento y la información para gestiones y trámites de un servicio de función. Aparte de esto, también hacemos otro tipo de proyectos que, si tenéis interés, también podéis consultar a través de las webs de Mémora. Bueno, hoy nos encontramos aquí precisamente para dar la charla con José Luis Buenache sobre cómo afrontar las consecuencias emocionales y sociales de la COVID. Y sí que os queríamos comentar que a partir de ahora ya no haremos ninguna charrada presencial, las haremos todas a través del canal de YouTube, y comentaros que podéis consultarnos, podéis comentarnos y nosotras iremos comentando todo esto con José Luis, ¿vale? Para que en el caso de que queráis hacer alguna propuesta o alguna consulta, pues os lo comentaremos con él directamente. Así que bueno, si tenéis cualquier cosa, pues nos decís, y ahora sí que sí, os paso con José Luis. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Erika, y primero de todo me gustaría celebrar un día tan importante como el de hoy, 5 de noviembre, Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Pues es un honor poder compartir con todos vosotros y todas vosotras esta charla, que tiene mucho que ver con este tema, mucho que ver con el cuidar, y que vamos a intentar pues que sea lo más amena posible y podamos compartir pues un ratito agradable hablando de cómo podemos afrontar las consecuencias que nos está dejando este maldito COVID-19, tanto a nivel emocional como a nivel social. Bien, la charla la hemos estructurado en estas 5 partes, como veis aquí. Vamos a ir un poquito hacia atrás para ver pues esto de la COVID, en qué consiste, desde cuándo aparece, cuándo tenemos los primeros casos en España. Veremos alguna cifra también para poder contrastar con otras enfermedades que han causado muchos fallecimientos. En segundo lugar, veremos qué tipos de consecuencias diferentes ha provocado también la COVID-19. Veremos que no solo ha provocado las consecuencias de tipo social, de tipo emocional, sino que veremos que hay otras que también comentaremos. En tercer y en cuarto lugar, trataremos más expresamente, más específicamente, cuáles han sido las consecuencias a nivel social y emocional y cómo abordarlas. Veremos algún consejo, alguna herramienta, veremos cómo afrontarlo desde el punto de vista profesional, alguna herramienta que está dirigida a la mayoría de los ciudadanos, y también veremos una herramienta específica para abordar el tema con los más pequeños de casa o incluso en los colegios. Y finalmente, también queremos este último apartado, el quinto, dedicarlo a ver qué lecciones nos dicen los expertos que deberíamos aprender de esta pandemia del COVID-19. Bien, pues en primer lugar, por lo que se refiere a la COVID-19, ¿qué podemos decir? Pues como seguramente sabéis, el primer caso se detecta a finales del año pasado, concretamente el 31 de diciembre, en un mercado de la ciudad de Wuhan, en China, y a partir de ahí ya veremos cómo un caso concreto se empieza a esparcir por todo el mundo a gran velocidad, de manera que, fijaros, estamos diciendo que aparece el primer caso final 31 de diciembre de 2019. Poco más de 3 meses después, la OMS ya hace una declaración de pandemia. Es decir, en 3 meses se propaga
un virus respiratorio, un virus que está localizado en un mercado de China y ya vemos que la OMS nos advierte, proclama en este caso la enfermedad como una pandemia de tipo mundial. Aquí vemos un recorte de un periódico que hacía el día siguiente, el día 12, ya lo indicaba, el COVID ya es una pandemia y veremos qué consecuencias acarrea, qué supone esta declaración de pandemia el 11 de marzo, que como sabéis ha sido pues un año, llevamos un año de muchos sobresaltos, de mucho sufrimiento, con lo cual vamos a ver cómo podemos seguir adelante. ¿Qué supuso esta declaración de pandemia? Pues esta declaración de pandemia lo que conllevó es que inmediatamente la mayoría de gobiernos de todo el mundo, asesorados por sus expertos, sus científicos, adoptaran distintas medidas a las que no estábamos acostumbrados, medidas con un gran impacto social, como son básicamente la medida de distanciamiento. Ya veremos qué efectos ha tenido también el hecho de tener que mantener estas distancias entre nosotros, una cultura que estamos acostumbrados a el tacto, al abrazo, a los besos, a las caricias. Veremos qué consecuencias ha tenido este tipo de medidas de distanciamiento. Otro tipo de medidas que ha provocado también una gran crisis económica, la suspensión de actividades no esenciales, ¿sí?, así como un confinamiento general de la población, que vivimos meses atrás y que esperamos y deseamos que no se vuelva a producir. Con lo cual, fijaros qué medidas tan drásticas nos vimos prácticamente en 48 horas, desde que ahora veremos cuando se decretó el estado de alarma por parte del gobierno español. En muy poco tiempo, nuestra vida sufrió un gran cambio, un cambio no deseado, un cambio muy brusco, y vamos a ver cómo hemos tenido esa capacidad también de podernos adaptar a estas dificultades. Como comentaba, 31 de diciembre de 2019, primer caso en China. ¿Cuándo aparece el primer caso en España? Pues nos tenemos que remitir justamente a solamente un mes después. El 31 de enero de este año, 2020, en la isla de La Gomera, en Canarias, un turista alemán es el primer caso del que se tiene conocimiento en España. Estamos hablando de aparición del virus en diciembre, primer caso en España a finales de enero y después aparece un segundo caso en Baleares en el mes de febrero y es el mes de febrero el que supone un gran cambio. Como aquí pueden ver, en la península aparece ya el 24 de febrero, es decir, 2 meses después de la primera aparición en China, ya tenemos en la península el caso y es en marzo, concretamente a partir del día 8, como ven en esta curva, cuando la enfermedad se descontrola. Es cuando el gobierno toma las medidas, concretamente, como podemos ver en la siguiente diapositiva, concretamente es el 13 de marzo, cuando se decreta lo que hemos conocido como el estado de alarma, ¿sí? Un estado excepcional que supone una limitación muy fuerte, considerable de derechos a los que veníamos acostumbrados a hacer uso, sin apenas en muchas ocasiones valorarlo, y que nos limitaba muchísimo el movimiento y que nos obligó pues a estar confinados en nuestras casas durante bastante tiempo, ¿sí? Aquí vemos el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. Durante 4 meses duró este primer estado de alarma. También podemos ver, desde que se decretó en marzo, las sucesivas prórrogas hasta lo que ya se llamó la desescalada a finales de junio. Estuvimos desde que se decreta en marzo hasta junio en este estado de excepcionalidad, con muchas limitaciones y en el que durante este tiempo se produjeron pues una serie de acontecimientos de los que seguramente guardaremos recuerdo, no siempre grato. Ha habido muchas pérdidas por el camino, mucho sufrimiento, pero también podremos sacar seguramente alguna lectura positiva. Veremos al final qué nos podemos llevar de esta situación. Estamos a 21 de junio, los gobiernos intentan salvar la actividad económica vinculada al turismo. Sabéis, somos una economía donde el turismo tiene un peso muy importante, con lo cual seguramente no de forma muy acertada, se produce una desescalada bastante rápida, con la finalidad justamente de intentar que la economía sobreviva a esta gran catarsis que nos provoca la COVID-19. Y es entonces justo cuando
Volvemos de vacaciones cuando parece ser que ya ha pasado todo, que hemos hecho el confinamiento durísimo, que ya hemos sufrido un gran número de fallecimientos y de contagios y, bueno, hemos tomado un poco la medida a la pandemia cuando aparece la llamada segunda ola. Nos encontrábamos en esta nueva normalidad aparente, en esta falsa nueva normalidad, porque de normalidad tenía muy poco, y es entonces cuando aparece la conocida como la segunda ola. Esta segunda ola lleva acarreada un nuevo estado de alarma. Sí, concretamente, no hace muchos días, el pasado 25 de octubre, el Gobierno del Estado lo que hace es decretar un nuevo estado de alarma que tiene algunas diferencias con el estado de alarma anterior. ¿Sí? En este caso lo que se hace es mucha concesión a gobiernos territoriales para poder gestionar, en la medida de sus posibilidades y de sus competencias, cada situación de acuerdo a las especificidades territoriales. ¿Cuál sería la foto del COVID justamente esta semana? Hoy estamos a día 5, pues podríamos decir que desde el día 3 de noviembre, esta semana, en España hay casi 1.200.000 casos positivos confirmados que han llevado acarreadas casi 36.000 muertes. Con lo cual son cifras que hemos de tener muy presentes, que hemos de poder poner en contexto, y ahora veremos qué es lo que nos ha supuesto este elevado número de personas fallecidas. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta pandemia? Pues seguramente, como acabamos de ver, hay una que es muy obvia, es todas las personas que han fallecido de forma prematura a raíz, ¿no?, de contraer, ya sea en centros residenciales, ya sea en domicilios, ya sea en otros espacios, este virus. A partir de aquí veremos que hay otro tipo de consecuencias que tienen más que ver con las medidas que intentaban evitar la propagación del virus. No solo hemos tenido consecuencias de tipo sanitario, también veremos que hay consecuencias de tipo social, consecuencias de tipo emocional. ¿Cómo hemos gestionado este confinamiento no deseado? ¿Cómo nos hemos visto de repente como enjaulados, como ratones, ¿sí?, de una manera que no queríamos, por lo cual vamos a ver qué impacto ha tenido. También ha habido impacto en el ámbito laboral. Esta charla que estamos teniendo la deberíamos tener con público, la deberíamos tener de una forma presencial, y nos vemos obligados también, como muchos trabajadores, a tener que teletrabajar o hacer las cosas online para evitar esta propagación. Y otro tipo de consecuencias que iremos comentando. Fijaros, cifra impactante, más de 1 millón de muertos en todo el mundo ha provocado esta pandemia. Esta cifra a día de hoy está superada, pero creo que es bastante relevante poder decir que más de 1 millón de personas han perdido la vida por este maldito COVID-19. 1 millón de personas que representa, si lo comparamos con otras catástrofes, con otras enfermedades. Pues mirad, para que nos hagamos una idea, en el año 2017 en todo el mundo murieron de accidentes de tráfico 1.300.000 personas. Ese mismo año, por tuberculosis, murieron 1.200.000. A partir de aquí, año 2017, por cáncer colorectal, 900.000 personas. 700.000 personas por el SIDA el año pasado. Por la gripe común, el año 2017, unas 650.000 personas. La guerra civil provocó 540.000 muertos. La guerra de Irak, 460.000. Por lo tanto, podemos decir que el coronavirus en todo el mundo ha provocado casi tantos fallecidos como la guerra civil española y la guerra de Irak juntos, ¿sí? Comparado con el cáncer en su conjunto ha provocado más de 9,5 millones de fallecidos, pero fijemos, por ejemplo, el tsunami que hubo en el Índico provocó 230.000, el accidente de Chernóbil 9.300, y en todo el año pasado murieron en España 417.000 personas, con lo cual vemos que se superó, se dobló esta cifra a nivel mundial.
Hemos hablado de las consecuencias sanitarias, consecuencias sociales, fallecimientos a causa de la enfermedad, con todo el sufrimiento que conlleva, con esas despedidas que no se han podido producir, que también hablaremos de cuál ha sido el impacto de estas despedidas que no hemos podido tener de nuestros seres queridos. Y vamos a ver qué consecuencias también de tipo económico muy importantes ha tenido la aparición de esta pandemia. Yo creo que no hace falta decir nada. En este gráfico ya vemos la facturación de las empresas en España desde el año 2015 y qué pasa en el mes de marzo de este año. Una caída del 17% porcentual. Aquí vemos, es un drama económico que ha comportado también que esta segunda ola, este segundo estado de alarma, pues haya intentado no producir un confinamiento absoluto como el que se produjo anteriormente. Con lo cual vamos a ver esa balanza de las consecuencias económicas. ¿Qué ha provocado también? Ha provocado muchísimos cierres de empresas, especialmente empresas pequeñas, pymes. Sabemos que el tejido empresarial que predomina en nuestro país es justamente este, con lo cual hay muchas personas, ¿sí?, que en este caso no han sufrido consecuencias sanitarias directamente o pérdidas de seres conocidos, pero sí que han tenido pérdidas de sus negocios, de su fuente de ingresos, y de ahí que algunos dijeran, no nos vamos a morir de COVID, pero nos vamos a morir de hambre si perdemos los puestos de trabajo. De ahí que los estados tengan que verse obligados a tomar medidas. La palabra ERTE, una palabra que ha aparecido durante todos estos meses en nuestro imaginario. Otra cifra que nos hace poner los pelos de punta, que nos comenta la ONG Oxfam Intermón, tiene que ver con la pobreza. ¿Qué va a provocar este COVID-19, en este caso en España? Pues nos dice que prácticamente va a incrementarse en 1.100.000 personas pobres a consecuencia de la pandemia, lo que nos llevaría a que el país esté rozando los 11 millones de personas en situación de pobreza, con lo cual estamos viendo este incremento de este 10% directo que tiene que ver con el impacto de la pandemia en la pobreza. Ya no hablamos de la pobreza infantil, especialmente vulnerable el colectivo de críos y crías pues, que están en esta situación. Por tanto, hemos visto consecuencias sanitarias, consecuencias de tipo económico y qué consecuencias de tipo social podemos, pues fíjense, aquí algo tan nuestro como el saludo. El COVID nos ha hecho cambiar la forma de relacionarnos en la calle, la forma de saludarnos. Ahora nos saludamos con el codo. Veníamos de la famosa estrechar la mano, dar la mano, los famosos abrazos, los besos, pues de momento han quedado bastante condicionados. Por ejemplo, seguro que han visto en algún centro este tipo de abrazos. ¿Cómo hacemos compatible el cariño, el amor que sentimos por nuestros seres queridos con el miedo a ser contagiados o a contagiar? Los famosos casos de personas asintomáticas. Cualquiera de nosotros, sin tener síntomas concretos de la COVID, podemos ser portadores y podemos provocar el fallecimiento de seres queridos de forma involuntaria. De ahí que algunos se ingeniaran estos mecanismos, estas cortinas de abrazos para poder sentir lo más cerca posible el afecto y el cariño de los nuestros. Y otra medida que ha traído el COVID, este confinamiento, afortunadamente a día de hoy se ha cambiado el enfoque y lo que se ha querido preservar es las escuelas. Los niños, se ha comprobado en esta segunda oleada que donde mejor estaban era en el colegio. Era muy difícil para ellos gestionar estos meses de confinamiento y aquí vemos esta imagen que refleja este confinamiento obligado al que nos vimos durante la primera oleada. Aquí tendríamos pues las consecuencias de tipo social que acabamos de comentar, los saludos, los abrazos, evitar el contacto, este confinamiento obligado. Todas estas medidas de tipo social, todas estas medidas que nos han condicionado, ¿qué efectos han tenido en nuestra mente? ¿Qué efectos psicológicos nos han dejado? Pues ahora veremos qué efectos nos han provocado y cómo podemos, de alguna manera, sobrellevarlos, cómo podemos abordarlos para poder llevar esta situación de la mejor manera posible.
Seguramente algunos de vosotros habrá vivido situaciones como la que refleja la imagen, ¿eh? Este hastío, este agobio, este cansancio que nos provocaba el confinamiento, no estábamos acostumbrados a 24 horas de convivencia constante durante varias semanas, de forma no deseada. Seguramente al principio nos lo cogimos hasta como algo gracioso, divertido, unas mini vacaciones, ¿no? Iba a ser todo estupendo, pero sí que es verdad que a esta segunda oleada llegamos cansados, llegamos incluso disgustados, porque vemos que no ha habido suficiente con unas medidas tan drásticas como las que sufrimos en nuestras carnes durante el mes de marzo y abril. Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar esta situación? Pues algunos consejos que nos dan los expertos, en primer lugar, es el comprender la realidad. La situación es la que tenemos y hemos de ser muy conscientes que no ha sido nada buscado, que es algo que nos hemos encontrado, pero sí que tenemos que asimilar que no podemos cambiar la situación. Sí que hemos de poder adaptarnos a esta realidad, ser conscientes y comportarnos, como veremos también, de manera responsable por el bien de todos. ¿De acuerdo? Es importante esta colaboración por todas las partes. En segundo lugar, nos comentan los expertos que hemos de hacer lo correcto. Si hay unas medidas de confinamiento, en este caso, si habláramos de este segundo estado de alarma, donde ha habido un confinamiento, este segundo estado de alarma, que a diferencia del primero, trajo el conocido como toque de queda, este confinamiento nocturno, ¿vale? Pues evidentemente que a muchos de nosotros seguramente nos apetecería a salir de nuestros trabajos o al llegar un viernes por la tarde-noche, poder salir, tomar algo con los amigos y demás, pero ahora mismo no podemos hacer esto. Ahora mismo lo correcto es que estemos en casa, que solo salgamos para los motivos específicos que están previstos en la normativa y que, en este caso, hagamos un sacrificio individual por el bien colectivo. Apelamos, en este caso, a lo que llamamos la autorresponsabilidad, por muy dificultoso que esto nos resulte de entender. En tercer lugar, nos recomiendan los expertos que planifiquemos esta nueva situación, que no improvisemos, que no dejemos que todo ocurra al azar. Estamos ante una nueva situación y esa situación, la mejor manera de gestionarla es planificando. Poder planificar qué cosas quiero hacer a corto, a medio y a largo plazo. Está también demostrado que nos ayuda mucho a estructurarnos, nos da mucha paz, mucha serenidad, poder programar qué es lo que vamos a hacer. Podemos programar actividades de ocio, qué nos gustaría hacer cuando no tengamos limitaciones. Ahora sabemos, por ejemplo, que los teatros están cerrados, que los cines están cerrados, pero bueno, podemos hacer planes a medio y a largo plazo que nos ayuden incluso a estimularnos, ¿de acuerdo? También podemos anotar todo aquello que se nos ocurra. Ya veremos que una de las cosas que nos ha traído buenas esta pandemia es el fomento de la creatividad, con lo cual puede ser una muy buena idea poder planificar y anotar aquellas cosas que se nos ocurran. Un tema especialmente importante es la llamada infoxicación. ¿Qué ocurre? Pues que venimos de unos meses en el que constantemente hemos consumido de forma abusiva información relativa a la COVID. Las muertes, los contagios, las medidas, en este país hacen en este país hacen lo otro. Entonces, todo esto nos ha provocado un malestar, un agobio, una sensación de impotencia en muchas ocasiones. Con lo cual, ¿qué nos recomiendan los expertos? Que nos informemos, sí, con mesura. Nos informemos también de fuentes fiables. Muchas veces damos más credibilidad a un WhatsApp que alguien nos rebota y que detrás tiene una información absolutamente falsa, no corroborada, con los medios oficiales. También sabemos todo el daño que han provocado las corrientes negacionistas, las personas con remedios absolutamente fuera de la ciencia y sin ninguna base que los aguantara. Con lo cual, el tema de la información es importante, dosificar la información tanto en tiempo como en cantidad. Importantísimo para nuestra salud mental. También sería muy importante que en estos periodos de confinamiento parcial, confinamiento nocturno o periodos en los que no podemos mantener todas las relaciones sociales que nos gustaría tener, mantuviéramos por las vías posibles los contactos con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, a través, por ejemplo, de videollamadas, de
Sabéis que en estos momentos, pues a través del teletrabajo, muchas plataformas como Zoom, como Meet, pues se han puesto muy de moda, se han podido aprovechar y podemos hacer encuentros familiares online, podemos hacer encuentros también de personas a las que queremos, pues a través de estas plataformas. Lo más importante es que no nos aislemos, tengamos la edad que tengamos, ¿sí? Es muy importante, sobre todo aquellas personas que viven solas, que no se encierren, no se aíslen y mantengan el contacto, ni que sea por vía telefónica, con personas queridas o con las personas de su entorno. Muy importante para nuestra salud emocional. También nos recomiendan los expertos que elaboremos nuevas rutinas. Las personas somos seres sociales, necesitamos también tener nuestros propios hábitos y nada mejor que aprovechar este tiempo que seguramente en otras ocasiones no hemos tenido. Antes de que viniera este COVID nos quejábamos de que nos faltaba tiempo para todo, de que íbamos muy deprisa, de que no vivíamos a un ritmo agradable, sino que íbamos en constante estrés. Pues ahora es momento también de crear nuevos hábitos, nuevas rutinas. Vamos a probar de hacer cosas en casa. Durante los confinamientos, el primer confinamiento, la repostería, por ejemplo, tuvo un boom, ¿no? Pues a lo mejor no hace falta que todo sea repostería, pero podemos aprovechar para crear nuevos hábitos, ¿no? Pues podemos dedicar un tiempo, por ejemplo, a la meditación, por ejemplo, ¿no? O un tiempo a escuchar música, buscar nuestro propio espacio también para poder desarrollarnos. Como les comentaba hace un momentito, tiempo para crear. Importantísimo también, se han generado muchas ideas de negocio durante este confinamiento. Muchas personas han podido disponer de tiempo para pensar. Ya sabéis que las personas emprendedoras, pues a la que tienen un poquito de tiempo y se ponen a pensar, salen ideas maravillosas y algunas de ellas ya se vienen aplicando. Veremos también, por ejemplo, toda la corriente de los makers, esas personas que pusieron a disposición su conocimiento y que fueron especialmente creativas, pues para hacer mascarillas y pantallas a través de 3D, o por ejemplo todo lo que ocurrió también con los respiradores que se crearon a través de evolución de motores de vehículos, ¿no? De piezas de automóvil. El tema del deporte, los hábitos saludables, también es interesante que aprovechemos esta situación de confinamiento nocturno para poder cuidar nuestro cuerpo, porque está también demostrado que si físicamente nos encontramos bien, si tenemos hábitos saludables, si comemos de forma adecuada, si hacemos un poquito de ejercicio, pues también estamos muy bien, estamos mucho mejor, y nuestro cuerpo lo agradece y nuestra mente también. Generamos aquellas sensaciones de bienestar que nos provoca, pues, después de ir a hacer una pequeña carrera, un paseo en bici, incluso una caminada. Importante también estar pendiente del estado de salud de las personas de nuestro alrededor, ya sean nuestros familiares, sean hijos, sean padres, o bien de aquellas personas que tengamos alrededor. Es importante que estemos pendientes si necesitan en algún momento de nuestra ayuda, que tengamos pues muy presentes su estado de salud, su evolución. Y finalmente, algo que no le damos importancia y que tiene que ver con nuestro autocuidado, con nuestro propio estado de ánimo. Y muchas veces aquello que decimos y cómo lo decimos tiene mucho impacto. Es interesante que sepamos también, de alguna manera, evitar el excedernos. A veces pues podemos tener seguramente un malestar psicológico, podemos tener una situación desagradable y en este caso pues sería interesante que aprendiéramos a gestionar nuestras propias emociones. ¿Sí? Sé que puede ser no demasiado fácil en estos momentos, pero vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para poderlo conseguir. En el caso de los profesionales, las personas que os dedicáis a tener cuidado de los demás, ya seáis del ámbito sanitario, del ámbito social, residencial, la atención domiciliaria, Unió Consorci Formació puso en marcha una iniciativa que me parece muy interesante poder compartir, en la que nos
interpela directamente para ver cómo nos sentimos. Y nos ofrece diferentes pastillas donde nos habla de qué hacer si siento ansiedad, qué hacer si siento miedo, qué hacer si me cuesta desconectar, qué hacer si estoy agotado o agotada y qué hacer si me siento triste. En cada una de estas pastillas podéis entrar, acceder y veréis una serie de comentarios, una serie de recomendaciones, así como unas actividades concretas para poderlas llevar a cabo. Con lo cual, recomiendo muy especialmente a las personas profesionales que habéis sufrido tantísimo y que tanto tenemos que agradeceros esta dedicación que habéis dedicado durante estos meses, pues que utilicéis, si aún no conocíais este recurso, que seguramente os ayudará a llevar muchísimo mejor esta situación tan dura. Para la población en general, en este caso, el Gobierno de la Generalitat puso en marcha una aplicación de móvil, también en una época como la actual, en la que todos y todas vamos con un móvil en el bolsillo, pues es interesante poder conocer esta app, que se llama gestionemocional.cat, en el que también nos dan muchísimos recursos, herramientas para poder abordar este día a día alterado debido al COVID, desde sensaciones, pues eso, ¿no?, de depresión, de malestar, de falta de sueño, buenos hábitos, con lo cual recomiendo también que podáis entrar a echarle un vistacillo, la pongáis en práctica, temas de meditación, de mindfulness, de relajación. Es una herramienta muy interesante, muy entendedora, muy asequible, con lo cual es una iniciativa interesante a destacar. Otra herramienta que creo que merece también ser destacada, como comenté anteriormente, durante estos meses muchas personas han perdido de manera prematura, de manera inesperada, de un día para otro, en cuestión de horas, a sus seres queridos, sin tan solo poder tener una despedida en condiciones, sin poder dar un último abrazo, sin poder dar un último adiós, sin poder agarrar esa mano, poder hacer una caricia. En este caso, Radio Televisión Española puso en marcha este memorial online en el que durante estos meses tan duros muchas personas tuvieron un espacio en el que poder sacar hacia afuera estas sensaciones, estas palabras que no pudieron compartir con sus seres queridos, para poder de esta manera también canalizar y encauzar un proceso de duelo en condiciones, evitar aquello que conocemos como duelos patológicos o duelos mal resueltos, y poder de alguna manera tener este espacio para poder expresar, poder comunicar y poder sacar aquello que en ese momento no pudimos compartir. Y aquí también quería destacar esta herramienta, este libro, ¿Dónde están nuestros abrazos? En este caso, barro para casa. Mi hermana Vanessa, que es profesora, junto con una periodista y un ilustrador, consideraron que durante el primer confinamiento muchos niños y muchas niñas no eran conscientes de todo lo que les estaba pasando. Era muy difícil a los padres poderles explicar, a los maestros que hacíamos clases online, era muy difícil poder explicar lo que estaba pasando, y a través de este manual, lo que a través del caso de Martina, han ido explicando, ¿no?, palabras que los críos y las crías han ido oyendo de parte de los padres en los medios de comunicación, y van entendiendo un poquito qué es todo esto del COVID, qué ha supuesto, cómo abordarlo, con lo cual es una herramienta pedagógica de primer nivel, y me consta que en muchos colegios la están utilizando de una manera muy didáctica con los chavales, con lo cual recomiendo esta herramienta. Hemos llegado hasta aquí, llevamos 4 de las 5 partes de esta charla. Hemos hablado del COVID, de sus orígenes, de cuándo aterriza en España, de los primeros casos, del número de fallecidos, de qué tipos de consecuencias ha provocado, de cómo podemos abordar estas consecuencias sanitarias, sociales, económicas, que nos han llevado a una situación de estrés, de depresión, de agobio, de malestar, de insomnio. Pero seguramente
podemos compartir algunas lecciones, algunos puntos positivos, algo de luz en toda esta situación que nos vemos obligados a vivir en estos momentos. Si ponemos el foco en aquello que llamamos la resiliencia, ¿cómo podemos aprovechar estas adversidades, estos momentos de dificultades que llevamos viviendo para poder sacar lo mejor de nosotros y poder aprender alguna lección de este COVID-19? En primer lugar, destacaríamos la solidaridad. Un aluvión de movimientos solidarios de diferente tipo afloró con motivo de este primer confinamiento forzado que comentábamos. Desde comunidades de vecinos en las que se hacían compras a las personas que no podían salir por sus propios medios, hasta videollamadas a las personas que vivían solas. Es decir, hubo un aluvión de personas voluntarias, un aluvión de personas que se ofrecieron a un riesgo de contagiarse para ayudar al prójimo, con lo cual creo que es interesante destacar que somos una sociedad solidaria, una sociedad madura, en la que hemos demostrado que ante las adversidades somos capaces de dar lo mejor de nosotros y de nosotras mismos. Un reconocimiento también importante, no solamente a los profesionales sanitarios, evidentemente en primer lugar, estas personas que han estado y están tantísimas horas al pie del cañón, en esta segunda oleada, afortunadamente con más medios que en la primera. Sabemos que en la primera muchos se vieron expuestos, especialmente personal en residencias, donde también me gustaría hacer un inciso en destacar que muchos de ellos, sin tener los EPIs, los equipos de protección, algunos incluso se encerraron con los residentes para evitar la propagación del virus. Desde aquí mi más sincero reconocimiento y admiración, porque a pesar de las dificultades, pues creo que hicisteis una labor encomiable junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, las personas de limpieza, las personas que estaban en las tiendas, con lo cual este reconocimiento social que desgraciadamente no se ha visto recompensado económicamente, y creemos que sería interesante pues que un día como hoy, un día dedicado a las personas cuidadoras, pues hiciera esta reivindicación y este reconocimiento. En tercer lugar, la comprensión, aquel efecto mariposa, como algo que ocurre en un mercado chino en un momento determinado, en pocos meses, aparece por todo el mundo, ¿sí? Con lo cual deberíamos también ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. Nos creíamos superhombres, supermujeres, que no nos iba a pasar nada, veníamos de un 2019 que nos había ido bien y de repente entramos en este año 2020 y todo nos cambia. La vida nos da un vuelco sin saber por qué. Y de buenas a primeras nos vemos obligados a hacer cambios de todo tipo, a perder a familiares, con lo cual hemos de comprender también que somos vulnerables y hemos de aprender la importancia de protegernos. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, lo que tiene que ver con la autorresponsabilidad. Aquí les he puesto una diapositiva en la que aparece el llamado certificado de autorresponsabilidad que el Gobierno de la Generalitat puso en marcha tanto en el primer estado de alarma como ahora en el segundo, en el que cada uno y cada una de nosotros se hace autorresponsable en la medida en la que limitamos nuestros movimientos a aquellos casos que expresamente están tasados en la ley, que son los casos que están permitidos, y hacemos este ejercicio de autorresponsabilidad. Yo me limito a hacer aquello que puedo hacer por el bien colectivo, en beneficio de los demás. Con lo cual, también es importante este ejercicio de solidaridad y de responsabilidad. El coraje que han demostrado muchísimas personas. Aquí vemos a los distintos perfiles profesionales que durante estos meses han dado el callo, han estado en primera línea, en la trinchera, y que desde personal de servicios, personal de comercios, sanitarios, personal de residencias, personal de limpieza, pues han demostrado, ¿no?, que han dado lo mejor de ellos mismos en estas situaciones de adversidad que hemos venido viviendo estos meses. La agilidad que se puso de manifiesto, por ejemplo, en el movimiento de los makers. Estos movimientos que se crearon alrededor de personas con ideas
con iniciativas para mejorar el día a día de las personas. No teníamos EPIs, se pusieron a diseñar pantallas a través de impresoras 3D. Luego aparecieron el tema de los respiradores, cómo en muy poquito tiempo nos dimos cuenta de que éramos capaces de unir talento para salir de esta situación con las mejores medidas posibles, con aquellas soluciones que pudieran ayudar, en este caso, a sanitarios, a personas que atendían a personas, a través de inventos de reconsiderar aquellas cosas, pues un motor que era de un parabrisas de un vehículo podía servir como un respirador en determinadas ocasiones. Con lo cual, importante también esta agilidad que se ha demostrado a la hora de buscar recursos y nuevas alternativas. También nos ha traído la posibilidad, como decía antes, de disponer tiempo para estar con los nuestros. Este tiempo para conectar con nuestras personas queridas, a las que en ocasiones no les podíamos dedicar todo el tiempo que queríamos por obligaciones laborales o obligaciones de otro tipo, con lo cual también ha sido una oportunidad para poder gestionar mucho mejor, ¿no?, estos momentos en familia, estos momentos de conexión y de comunión con nuestra gente. Momento también muy importante, esta epidemia nos da para poder reflexionar, para poder ver. Muchas personas han reenfocado su vida después de estos meses. Muchas personas que le dábamos muchísima importancia al trabajo, era todo lo que nos movía, nos hemos dado cuenta que seguramente hay otras cosas que son mucho más importantes. Con lo cual, estos momentos de meditación, estos momentos de recogimiento, pues también nos pueden ayudar a salir más reforzados de esta situación, a salir con nuevas alternativas, a probar cosas nuevas. No todo tiene que ser el trabajo, sabemos que necesitamos trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Y muchos de nosotros nos encontrábamos en este segundo apartado. También es interesante destacar cómo podemos aprender de esta pandemia todo aquello que tiene que ver con la importancia, les decía, de ser optimista y de ser resiliente. ¿Qué podemos sacar? ¿Cómo podemos salir más fortalecidos de estas situaciones adversas? Estas personas que tienen esa capacidad de sobreponerse, esta palabra que también se puso de moda, de poder ser más resiliente, de intentar, ante estas adversidades, pues tirar adelante a pesar de las dificultades que conlleva. Nos estamos volviendo una sociedad más resiliente gracias, de alguna parte, a la aparición del COVID. Y algo que es curioso, porque hace 5 años el señor Bill Gates, en una charla en Vancouver, en una TED Talk, nos dijo que algo estaba por aparecer, que lo que se nos venía por delante no era tanto el peligro de una guerra, sino el peligro de un posible virus, un virus que nos podía permitir ir subidos en un avión o ir a hacer la compra sin tener síntomas, y que eso se propagaría por todo el mundo y sería mucho más nocivo que una guerra. Y esto puso de manifiesto que no estábamos preparados. Y este señor hace 5 años, visionario, ya no lo puso de manifiesto. No estábamos preparados. Ahora creo que es importante que podamos aprender de todo esto. Uno de los aprendizajes, por ejemplo, que hemos tenido en esta segunda oleada, es todo lo que tiene que ver con el equipamiento de protección. Cómo hemos dotado de medios a las personas que están en primera línea, tanto en hospitales, en centros sanitarios, como en centros residenciales. Y me gustaría también compartir este famoso principio 10-90. Como dijo una persona muy sabia, la vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% cómo reaccionamos ante ello. Y para acabar, a pesar de que hayan podido quedarse con un sabor así un poco agridulce, pues nada como acabar con una viñeta humorística. En este caso, en estos momentos en el que nos encontramos, donde hablamos de teletrabajo, pues justamente aquí vemos al lobo, ¿no?, en una pantalla que le dice: ¿dónde vas, Caperucita? Y Caperucita dice: lo que faltaba, el lobo con teletrabajo. Es importantísimo que en estos momentos de dificultades, adversidades, no perdamos el sentido del humor,
Evidentemente, no de todo se puede hacer broma, pero creo que es una herramienta muy interesante que tenemos y que nos puede ayudar a sobreponernos. Y nada, muchísimas gracias por compartir esta charla, a vuestra disposición tanto en el canal de YouTube de Mémora a través del chat como en las páginas de los espacios de apoyo para poder compartir y comentar lo que consideréis. Y ha sido un placer. Cuidaros mucho, sobre todo. ¿Cómo es su nombre? Rusé comparte con nosotros un tema que hasta la aparición justamente de este COVID-19 era llamado como la epidemia del siglo XXI, que es la soledad no deseada. Desde los espacios de apoyo de Mémora también hemos tratado este tema, cómo podríamos abordar. Hay entidades, en este caso pues en Cataluña tenemos los Amics de la Gent Gran, que llevan pues más de 30 años luchando contra este fenómeno y que también ellos de alguna manera se han visto obligados a rehacer su día a día, porque estos voluntarios que iban presencialmente a los domicilios a visitar a estas personas mayores que se sentían solas, lo han tenido que hacer a través de otros medios, con lo cual estoy muy de acuerdo, Rusé, que la soledad es un mal al que debemos abordar y que justamente en estos días cercanos hay distintas iniciativas que se están llevando a cabo. Creo que también desde la Fundación Mémora, que se trabaja en un proyecto interesantísimo que es el de las ciudades cuidadoras, se va a abordar de aquí creo que una semana el tema de las soledades con profesionales de primer nivel como el profesor Yanguas, la doctora Sacramento Pinazo o Albert Quiles, director gerente de Amics de la Gent Gran, con lo cual también les invito a que sigan estas iniciativas, que se pongan en contacto y sobre todo intentar no encerrarnos e intentar evitar esta soledad que también está demostrado que provoca efectos adversos en nuestra salud. Muchísimas gracias, Roser, por el comentario. Otras personas nos comentan también que, bueno, muy interesante, ¿no? Muchas gracias por la charla, ha habido algún que otro problemilla de sonido, lo han comentado. Gretel nos comenta también, ¿no? Que las personas con TAC están muy estigmatizadas y se sienten rechazadas. Es habitual que se esconda cuando se tiene el virus. ¿No convendría hablarlo abiertamente y así se evitaría reducir el miedo? Estoy totalmente de acuerdo, Gretel. Las personas que han padecido el virus y que afortunadamente lo han superado están sufriendo en primera persona este estigma. Y debería ser un tema, no convirtamos en otro tabú. Bastantes tabús tenemos ya, venimos teniendo como para que algo como el haber pasado, justamente que debería ser un motivo para poderlo comentar, para poder incluso celebrar haber superado esta maldita enfermedad, esta pandemia, como para que encima nos cuelguen este San Benito y nos provoque problemas. Estoy absolutamente de acuerdo, Gretel. No debería ser un estigma, deberíamos poder hablar abiertamente y deberíamos apoyar a estas personas que lo han pasado tan mal, que han pasado estos momentos tan duros en las UCIs, en los hospitales y que afortunadamente superan esta enfermedad, muchos de ellos con secuelas incluso de tipo físico, de tipo psicológico, y aún así se ven también estigmatizados. Estoy absolutamente de acuerdo. Y nada, en este comentario hay unos pactos agradeciéndote y porque te ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Un placer. Hasta la próxima.